Bueno, desde la casa San Pedro Mártir de Cataño, en Puerto Rico, aquí su hermano Fray Yamil Samalot Rivera, miembro del Vicariato General de la Santa Cruz de Puerto Rico, hasta que seamos Vicariato General, y hijo adoptivo también de la provincia de Colombia. Aquí me han solicitado que pudiese compartir con ustedes, frailes estudiantes del convento Santo Domingo de Guzmán en Bogotá, un poquito de lo que compartimos ya en un encuentro que tuvimos de la Conferencia Interprovincial de los Dominicos de América Latina y el Caribe, mejor conocida como CIDALC, en Quito. eh, Allí en aquel encuentro que tuvimos de frailes estudiantes de la zona bolivariana y de frailes que misionan, que predican en parroquias, estuvimos compartiendo, estuvimos tratando de reflexionar sobre el último documento, que sería el segundo de nuestro Papa, Santo Padre Francisco, la exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, la Evangelii Gaudium. Allí estuvimos participando también como secretario general del CIDAL y pues como tal, con esa experiencia, pues quiero compartir con ustedes estos minutitos tratando de comprender mejor este documento tan importante, tan central en la vida de nuestra iglesia actual, como es la exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Ya por sus clases de teología, también de filosofía, la formación que tienen, eh, siempre que se celebra un sínodo de los obispos en la iglesia, esta reunión de los obispos a nivel mundial que comenzaron con precisamente el Concilio Vaticano II, eh, que se celebró de 1962 a 1965, cuando ni ustedes ni yo habíamos nacido todavía. eh, Como uno de los frutos del concilio se empezaron a hacer estos sínodos, estos encuentros de obispos a nivel mundial para tratar diferentes temáticas y así poder dar luz a la iglesia total y al gobierno, al liderato del Papa. Pues usualmente siempre que se celebra un concilio, un sínodo de estos, luego el Santo Padre recoge las conclusiones de este sínodo y de ahí saca un documento que tiene la categoría de exhortación apostólica. En 2012, en octubre de 2012, como ustedes recordarán, se celebró el sínodo sobre la nueva evangelización y luego de este sínodo, del que participaron los superiores mayores de todas las congregaciones religiosas que tienen su sede en Roma. Por eso el maestro de nuestra orden, Fray Bruno, estuvo allí presente como uno de los participantes en este sínodo sobre la nueva evangelización en la iglesia. pues Luego de este sínodo se supone que se recogiesen todas estas discusiones, todas estas conclusiones a las que llegaron los obispos, para que de ahí saliera una exhortación apostólica post-sinodal. Pues resulta que en el interín tenemos la renuncia del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue en febrero de 2013, y luego pues la elección de nuestro nuevo Papa. Estamos acabando de cumplir un año de esa elección, el 13 de marzo pasado, cuando se eligió el cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como el nuevo Papa. Como ustedes saben, desde el día 1 del pontificado de Francisco, hasta en la elección de su nombre y en los gestos que hizo al haber salido al balcón del Vaticano para saludar al pueblo que estaba allí reunido esperando por el Papa, por la elección del Papa, ha dado un giro a lo que es nuestra vida como iglesia, a los signos externos de nuestra iglesia y a nuestra vida interna.
Y con esta exhortación apostólica, precisamente, el Papa ha querido establecer lo que va a ser su política como líder de nuestra iglesia, el Evangelii Gaudium. Aquí en Puerto Rico tuvimos la bendición de tener la visita de el cardenal que está presidiendo lo que se llama el C8, ¿verdad? Este grupo de cardenales que ha elegido el Papa Francisco para ayudarle a llevar a cabo lo que él mismo ha denominado y lo cita a sí mismo en su documento Evangelii Gaudium, una reforma de la iglesia, un momento de transformación, de conversión pastoral de la iglesia, precisamente para que se dé el gozo del evangelio. Pues el cardenal presidente, que es el cardenal de Tegucigalpa en Honduras, Monseñor Madariaga, estuvo aquí en Puerto Rico para una reunión con el clero de una de las diócesis, y como los seminaristas de esa diócesis estudian en nuestra escuela de teología, pues me invitó el obispo y yo fui por lo menos un día para escucharlo, y ese día que fui, el cardenal Madariaga nos contó cómo él mismo le preguntó al Papa Francisco, bueno, ya terminó el sínodo, ya va para 2 años del sínodo, ¿qué tú piensas hacer con las conclusiones del sínodo? Y que Francisco le dijo así, muy campechano como es él, si este sínodo tiene algo nuevo que decir, yo lo publico, si no, no lo voy a publicar. Y de hecho, el mismo Madariaga nos explicó que la Evangelii Gaudium como exhortación apostólica no es exhortación apostólica post-sinodal, sino que se trata de un documento personal del Papa en el que nuevamente, insisto, él está proponiendo cuál va a ser el plan que él tiene para su iglesia, eh, por supuesto recogiendo los frutos del sínodo sobre la nueva evangelización. Aquí yo la versión que he leído y releído y que manejo es una de la editorial Amigos del Hogar de Santo Domingo, República Dominicana. Ustedes que tendrán el documento y lo estarán estudiando, si ustedes miran ese capítulo primero, que es el capítulo que da las ideas generales de lo que quiere hacer el Papa en nuestra iglesia, siguiendo la línea doctrinal, la línea eclesiológica del Concilio Vaticano II. Él mismo dice que lo que trata en el numeral 25, que lo que va a tratar de exponer en la Evangelii Gaudium tiene un sentido programático, es decir, esto es un programa que él tiene para la iglesia y que tiene consecuencias importantes. Así que todo lo que está contenido en el documento de Evangelii Gaudium, mis hermanos, tiene consecuencias muy importantes. Y en ese mismo numeral 25 él va haciendo todo un excursus de lo que sus predecesores han querido con la iglesia, especialmente el beato Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, todo lo que trataron de hacer para traer a nuestra iglesia a entrar en diálogo con lo que es el mundo contemporáneo. Y él lo dice asimismo también en el penúltimo párrafo de ya en el numeral 26, quiero decir, dice: el Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo. Es decir, que el Papa lo que quiere hacer con la Evangelii Gaudium es poder llevar a su máxima expresión ese camino de conversión eclesial, ese camino de reforma de sí misma que comenzó la iglesia tratando de ser fiel al mandato de Jesucristo, que no es otro que el mandato a predicar a todas las gentes el evangelio, de tratar de llevar el gozo del evangelio. Y entonces luego él va a explicar cómo hay estructuras eclesiales que son las que hacen de mediadoras de este proceso evangelizador, estructuras que puede que ya no estén respondiendo a las necesidades de la evangelización actual, y por eso entonces él llama en todo este documento
a una reforma de las estructuras de la Iglesia para que desde el Papa, él lo dice así mismo, desde el Papa hasta el último de los bautizados, todos nosotros y nosotras como Iglesia podamos entonces tratar de llevar el gozo del Evangelio de una manera renovada, con estructuras renovadas en la Iglesia. Así entonces él va a ir capítulo por capítulo. Ustedes saben que la Evangelii Gaudium consta de 5 capítulos. Tiene una introducción, ¿verdad? Donde él explica qué es lo que él quiere hacer. En el capítulo primero, entonces él va a tocar con detalle qué es lo que entiende por esta reforma de nuestra Iglesia Católica actual, la transformación misionera de la Iglesia que él quiere llevar. En el segundo capítulo entonces va a ir a los agentes de pastoral, quiénes son aquellos que tienen que llevar a cabo este trabajo de reforma, y nos llama a enfrentarnos a una serie de tentaciones, a una serie de desafíos que nos presenta el mundo actual en nuestra misión de compromiso con la evangelización. Luego vienen el tercero y el cuarto capítulo, que son el corazón mismo de este documento. El capítulo tercero, que se titula así mismo El anuncio del Evangelio, y ahí va a ir pues desglosando todas las maneras que tiene la Iglesia de evangelizar, haciendo mucho énfasis en lo que es la homilía, que sería la predicación litúrgica, y cómo tenemos que hacer la preparación a la predicación. Si todo este documento es esencial para nosotros como frailes dominicos, este capítulo tercero es el corazón del corazón. Ahí está el meollo del asunto. Es interesante cómo si ustedes ya han leído, han tenido la oportunidad de leer las actas del último capítulo general que tuvimos los frailes en Trujillo en julio pasado, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar allí, como muchos saben. Pues en las actas del capítulo general de Trujillo, muchas veces, especialmente en la relatio de Statu Ordinis, que se incluye como parte de las actas del capítulo, ese es el documento que prepara el maestro de la orden como un resumen de sus 3 años de gobiernos anteriores al capítulo, y en el que él va a explicar qué es lo que él ha visto y qué es lo que él entiende como maestro de la orden, que tiene que hacer la orden para responder a su misión carismática. Al final de las actas está la relatio, y constantemente, Bruno, que como uno de los participantes del Sínodo de la Nueva Evangelización, está diciéndonos cómo este programa del Papa Francisco, esta línea por la que está yendo nuestra Iglesia en la actualidad, nos toca profundamente y particularmente a nosotros, frailes dominicos, por nuestro carisma, por nuestro llamado a la predicación, a la evangelización. Solamente leo un pequeño número. Precisamente ustedes recordarán que la relatio de Fray Bruno se divide utilizando esta frase famosa de nuestro Padre Domingo, de que él decía que él había enviado a los frailes a estudiar, a predicar y a fundar conventos. Y así entonces Bruno va a ir proponiéndonos, ¿verdad?, a los frailes capitulares y a todos los frailes del mundo entero, cuáles son las líneas a trabajar durante el capítulo. Pues bien, en el capítulo que trata sobre predicar, precisamente nos dice Bruno: la gracia de celebrar próximamente el jubileo, así como el llamado dirigido a todos los institutos religiosos por el pasado sínodo sobre la nueva evangelización, nos invita a vivir esta consagración cada vez de modo más pleno y a actualizarla continuamente. ¿Cuál vocación? Pues la nuestra, la de la
predicación. Es bello que estemos como orden preparándonos para celebrar este jubileo en 2016 de los 800 años de la confirmación de nuestra orden por la iglesia, de nuestro carisma por la iglesia, del carisma de la predicación. Y que todo lo que se está haciendo en la orden, por supuesto, el capítulo general estuvo matizado, estuvo movido, estuvo animado constantemente por este deseo que tenemos de celebrar estos 800 años no como una fiesta más o pues para vanagloriarnos de quién sabe qué cosa del pasado, sino como una oportunidad de conversión, una oportunidad de dar gracias a Dios por el carisma recibido, pero a la misma vez de poder responder con renovadas fuerzas, con nuevo espíritu, a ese llamado que nos ha hecho nuestro Padre Domingo, ¿verdad? De responder al espíritu en la iglesia a través del carisma de la predicación. Así que yo les recomiendo mucho que sí, yo sé que los frailes estudiantes tienen mucho que leer, pero si usted quiere leerse algo que no tenga que ver exactamente con sus clases, para avivar en su corazón este llamado a nuestra predicación, léase la Relatio Statu Ordinis. Y cuando se la termine, reflexione con mucha profundidad y con mucho gozo, que lo más seguro ya lo han tenido que leer para alguna clase, especialmente si están tomando eclesiología. Entonces vean la Evangelii Gaudium. Porque el Evangelii Gaudium, si bien es verdad que está dirigido a toda la Iglesia Universal, como les digo, en nuestro momento particular que estamos viviendo, en este momento de jubileo de la orden, en este momento de reavivar nuestra vocación a la predicación, este documento del Papa Francisco tiene toda la pertinencia, nos está llamando especialmente a nosotros que nos dedicamos a la evangelización. Me había quedado en el capítulo 3, ¿verdad? Por lo central que es para nuestra vocación como predicadores, sin dejar el capítulo que va de la mano con ese, que es el capítulo 4, sobre las implicaciones sociales que tiene la evangelización de la iglesia. Estos dos capítulos, el 3 y el 4, que como les digo son el centro, el corazón de la exhortación apostólica del Papa Francisco, no pueden leerse por separado. Él está haciendo mucho énfasis, como ha sido la línea desde el mismo Concilio Vaticano II, y que a su vez fue encarnado por la Iglesia Latinoamericana desde las conferencias de Medellín, precisamente en el 68, y de Puebla en el 1979, Puebla, México, de que la Iglesia es una iglesia pobre para los pobres. Esa ha sido una de las grandes frases de, si tú quieres, slogans, pero frases más significativos del papado de Francisco, cuando él explica por qué él elige su nombre, Francisco, el hombre que trató de levantar, junto a nuestro Padre Domingo, que trató de levantar la iglesia en el siglo XIII, especialmente por un carisma especial por la pobreza. Entonces, esta frase de Francisco, ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Es una frase que no se la inventó él, es una frase que viene resonando desde las mismas aulas conciliares en la primera fase del concilio en 1962 especialmente. Ya el Beato Papa Juan XXIII y varios cardenales que depusieron en esa primera sesión estaban diciendo esta frase, que la iglesia debía ser una iglesia pobre para los pobres, que encarnara a Cristo pobre. Precisamente es el mensaje de Cuaresma que nos está haciendo Francisco, como esa pobreza de Cristo es la que nos enriquece, ¿sí? Y todos nosotros, franciscanos, dominicos, como miembros de órdenes mendicantes, tenemos de alguna manera, también nosotros los dominicos, la pobreza como parte de nuestro carisma, no la miseria. No se trata de los harapos, de cosas absurdas, ¿verdad? O enfermizas dentro de la iglesia, sino que un espíritu de pobreza
que nos ayude a ser una opción verdadera por los más pobres y necesitados. ¿Sí? De eso es de lo que se trata, con una evangelización profética que denuncie aquella pobreza que mina a la dignidad del ser humano, que mina el bien de la sociedad. De eso es de lo que se trata. Y nuestra predicación, y eso lo vamos a ver una y otra vez nuevamente en las actas del capítulo general, especialmente en la relatio de Bruno, cómo estamos llamados a que cada vez más nuestra vida de predicación y de evangelización dominicana esté enraizada en los problemas más fuertes del mundo, esa predicación en la frontera, ese diálogo que tiene que haber en nuestra vida universitaria con la vida de la realidad. Ustedes habrán escuchado ya varias veces hablar, este fue uno de los grandes temas del capítulo, porque fíjense cómo son las cosas en Europa, no se comprendía muy bien esta, esta realidad del proyecto Salamanca, ¿sí? Que para nosotros en América Latina ha sido tan significado desde nuestros inicios como iglesia en el siglo XVI, ¿sí? Como toda la sabiduría de aquellos hermanos que se educaron, que estudiaron, que reflexionaron, que investigaron en nuestra facultad del convento de San Esteban en Salamanca, cómo todo eso se pudo traducir en un acto liberador para los pueblos de nuestra América, que son nuestros pueblos nativos, que son nuestros orígenes, que somos nosotros mismos. Así que nuestra vida, inclusive universitaria, esa vocación que tenemos, que yo por lo menos siento tan particularmente de manera apasionada de la educación, de meternos en la universidad, no es para quién sabe qué cosas extrañas, ¿verdad?, de querer vivir en la universidad, sino para que toda esa sabiduría, todo ese trabajo de investigación que hacemos junto con todos los investigadores laicos, investigadoras laicas en la universidad, que podamos traducir eso en proyectos de liberación para la sociedad. Y de eso es de lo que se trata el proyecto Salamanca, de eso es de lo que se trata lo que nos propone el capítulo general con el proyecto Salamanca, y de eso es de lo que se trata ese hermanarse del capítulo 3 y del capítulo 4 de la Evangelii Gaudium. Por supuesto, el capítulo 5 va a tratar sobre la espiritualidad misionera, cuál es el espíritu más profundo que nos debe nutrir, como nuestra vida de oración, nuestra vida de contemplación, nuestra vida de adoración y de alabanza nos tienen que llevar a esta vida de evangelización, de llevar el gozo del evangelio a la sociedad. Así que, mis hermanos, todo que ver la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco y nuestra vida actual como orden en camino a la celebración del jubileo, que nuevamente a nosotros latinoamericanos, a ustedes, yo cuando estaba allá también en el estudiantado, nos encanta la fiesta, hacer la cosa bonita, hacer la representación, pero no se trata de eso. El jubileo es un momento, ahora que estamos en Cuaresma, un momento de conversión, un momento que nos lleve a centrarnos, a volver a los orígenes de lo que es nuestra misión como dominicos, vivir la vida de estudio, la vida de oración litúrgica, contemplativa, la vida de fraternidad, de amistad, ese es el nuevo nombre de la fraternidad que le ha dado Bruno. Una de las grandes características de nuestro maestro general Fray Bruno es insistir en que nuestra vida fraterna es una vida de amistad, que tenemos que predicar la amistad de Cristo con la humanidad, que tenemos que hacer de nuestros conventos, de nuestras casas, casas de amistad, no solamente entre nosotros, sino amistad abierta a la gente, que la gente se sienta que puede venir a ser nuestros amigos, aquí en conseguir a ese amigo que tenemos todos en común, que es Cristo. Así que, hermanos, vuelvo y les invito a que leamos con mucha pasión, con mucho entusiasmo tanto las actas del capítulo general como la Evangelii Gaudium,
este proyecto que tiene nuestro Papa para, como él mismo lo ha llamado, una reforma de nuestra iglesia siguiendo lo que quería el concilio. Interesante, y con esto termino, que el cardenal Madariaga nos decía aquí en Puerto Rico que el Papa Beato Papa Juan XXIII con el concilio había querido abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco. Y decía el cardenal Madariaga que Francisco no solamente quería las ventanas abiertas, quería abrir las puertas y sacar la iglesia para afuera. ¿Sí? Que no nos dejemos amilanar por movimientos que quieran echar la iglesia hacia atrás, porque el pasado debe ser solo para aprender, el espíritu nos mueve hacia el futuro, el espíritu nos mueve hacia lo nuevo, el espíritu nos mueve hacia esta reforma para llevar el gozo del evangelio. Y por supuesto, no puedo terminar sin decirles que debería haber una copia ahí en el estudiantado de las actas de la última asamblea de CIDAL, que fue el año pasado, en Amecameca, México, ¿verdad? Esta es la 17ª asamblea de la Conferencia Interprovincial de los Dominicos de América Latina y el Caribe. Y si por otra cosa debemos leerla, porque aquí hay un resumen de las intervenciones de Bruno a los frailes y a la jornada que tuvimos junto con las hermanas de Codalc allá en México en la asamblea. Las cosas que está diciendo Fray Bruno, especialmente a nosotros, frailes de América Latina, aquí en esta asamblea, van exactamente por la misma línea, ¿no? Nuestra vida de amistad con el mundo, la predicación de la amistad de Cristo con la humanidad, nuestra renovación de nuestra vida de predicación y dentro de lo que es este llamado a la nueva evangelización. Así que vamos a hacer uso de estas cositas que son tan buenas para nuestro crecimiento, para nuestra formación. Bueno, entonces pues un abrazo bien grande a todos los que conozco y que son mis amigos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que eran prenovicios, a los que no conozco, que tal vez los conozco solamente por Facebook o por referencia. Quién sabe cuándo pueda volver por Colombia, que siento como mi casa. Un abrazo bien grande y sepan pues que CIDAL, que esta conferencia de los dominicos de América Latina y el Caribe, los impulsa y ora mucho por ustedes para que puedan ser grandes predicadores en nuestra iglesia. Así que tengan muy buen día. Un abrazo bien grande desde Puerto Rico. Chao.